Amanecía en la cima escarpada del monte Sinaí, sus pendientes envueltos en neblina, cuando Moisés volvió a subir, con el corazón pesado pero lleno de esperanza. Había sido testigo de la rebelión llena de pecado del pueblo, al adorar el becerro de oro, y sintió la punzada de la traición y la ira. Pero en lo profundo de su alma resonaba una llamada a la reconciliación. Las palabras de Dios le llegaban en su espíritu: hazte 2 tablas de piedra, como las primeras, Éxodo 34:1. No era solo un viaje físico, sino una odisea espiritual de regreso a un Dios que ansiaba restaurar a su pueblo. En el corazón de Moisés, el peso del pacto era palpable y un sentido de propósito divino impulsaba su ascenso, con el deseo de escuchar una vez más la voz del Señor. Cuando Moisés alcanzó la cima, rodeado por nubes que parecían irradiar una luz divina, entró en la presencia sagrada de Dios. El aire vibraba con una intensidad palpable. Y entonces, la voz, suave pero poderosa, resonó: Yo soy el que soy. Dios reveló su nombre, una declaración profunda de existencia, cercana y lejana al mismo tiempo, que despertó respeto y asombro. En ese momento sagrado, el espíritu de Moisés tremoló. Comprendió la magnitud de la identidad de Dios, un creador lleno de misericordia y compasión, que no abandonaría a su pueblo. El Señor proclamó su carácter: el Señor, Dios clemente y misericordioso, lento para la ira y que muestra gran amor y fidelidad, Éxodo 34:6. Esta revelación trajo paz, pero también un reto lleno de alegría para Moisés, quien sabía que había que hacer frente al pecado del pueblo, pero que la gracia aún seguía abierta. Habiendo recibido las nuevas palabras de Dios, Moisés descendió de la montaña, con el propósito renovado y las tablas en la mano. El valle debajo se llenó de rostros ansiosos de los israelitas, esperanzados pero sumidos en la culpa. A medida que se acercaba, sus susurros se aquietaron. Con manos temblorosas y un corazón lleno de emoción, Moisés compartió las maravillas que encontró en la cima, la profunda promesa de la compasión divina mezclada con un llamado a la santidad. Pero al percibir la magnitud de las transgresiones de su pueblo, se le recordó su falta de fe. Sin embargo, a pesar de su pecado, la mano de misericordia de Dios se extendió, y una oportunidad se presentó para la restauración a través de una renovada fidelidad al pacto. Frente al Señor, Moisés enfrentó no solo el peso de las tablas de piedra, sino también la inmensa gracia que brotaba del corazón de Dios. La declaración del Señor sobre sus atributos se convirtió en la base del nuevo pacto, donde la misericordia se encontraba con la justicia. Dios se describió a sí mismo como aquel que perdona la iniquidad y el pecado, pero que no deja al culpable sin castigo, Éxodo 34:7. Esa dualidad, de misericordia entrelazada con justicia, resonó en el corazón de Moisés, iluminándolo para que compartiera esta visión de un Dios que anhela el regreso de su pueblo en lugar de condenarlo. Cuando Moisés se arrodilló ante la presencia divina, una nube de humildad lo envolvió. Comprendió la importancia de su papel como mediador entre un Dios santo y un pueblo quebrantado. «He si ahora hallado gracia en tus ojos, oh Señor», suplicó, «te ruego que vayas en medio de nosotros, porque somos un pueblo terco, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómalos por tu posesión». Esta oración no era solo por perdón, sino una sincera petición de compañía y guía. Nos recuerda que el pacto no es solo una promesa, sino una relación viva, una alianza entre Dios y su pueblo. En la revelación misma de Dios, emergió la esencia de la relación, un llamado a la adoración, a la obediencia y a la fidelidad sagrada. Moisés, transformado por esas palabras y su presencia, entendió que los intereses eran enormes. Para que los israelitas siguieran siendo el pueblo elegido de Dios, debían reflejar su amor y justicia. Esto no era solo un conjunto de leyes, sino un modo de vida que encarnaba el carácter divino, un testimonio de quién es Dios entre ellos y a través de ellos. Con esa claridad, Moisés volvió al campamento israelita, no solo con tabletas, sino con un corazón lleno del amor firme de Dios. Al recibir las instrucciones de Dios, Moisés sintió el peso de ese mandato divino. El Señor le ordenó que se afilara la barba, un símbolo cultural de duelo y humildad. Este acto representaba dejar atrás la vieja vida, una expresión física de su entrega al plan de Dios. Mientras llevaba la navaja a su rostro, cada escarpia iba acompañada de lágrimas. Este acto público de romper con el pasado recordaba al pueblo su travesía por el desierto y la necesidad de purificarse ante Dios.
En ese momento, las acciones de Moisés hicieron visible el llamado urgente a los israelitas de volver a un estado de pureza devota y de adoración exclusiva al Dios vivo. Cuando Moisés se presentó ante el pueblo, transformado y afeitado, su aspecto se convirtió en un testimonio visible de la seriedad de su pacto con Dios. El acto de afeitarse no era solo un ritual, transmitía una urgencia por purgarse de errores pasados. Con las tablas originales rotas, esto representaba también una invitación para que el pueblo participara activamente en su redención. Los murmullos de asombro se propagaron entre la multitud. Su líder había cambiado, como si Dios le estuviera dando la oportunidad de reescribir su destino. Todos pudieron ver el sacrificio personal que Moisés había hecho, y eso los impulsaba hacia su llamado divino. A medida que Moisés compartía con mayor convicción el mandato de Dios, los israelitas comenzaron a despertar de su letargo espiritual. Moisés reunió a los líderes para unirlos. Una comunidad capaz de escuchar la voz de Dios de nuevo debía trabajar junta para construir el tabernáculo, ese espacio sagrado de encuentro con lo divino. El esfuerzo colectivo requería unidad, recordándoles que el pacto no era un compromiso aislado, sino un camino compartido hacia la santidad. Así como Moisés entregó su apariencia física, ellos también debían dejar atrás sus apegos a ídolos y pecados. Obrar en obediencia a la voluntad de Dios se convirtió en un símbolo de renovación comunitaria, que impregnaba a toda la familia de Dios. Tras la renovación del pacto, el aire vibraba de expectativa cuando Moisés convocó a artesanos expertos entre los israelitas para construir un lugar donde Dios pudiera habitar. Las instrucciones de Dios eran precisas. Debían construir el tabernáculo siguiendo el modelo celestial que se les había mostrado en la montaña. Crear este santuario no era solo un trabajo manual, sino un acto sagrado, una misión para crear un espacio donde la divinidad pudiera encontrarse con su pueblo. Esta tarea representaba no solo su obediencia, sino también su deseo profundo de ser marcados por la presencia de Dios, un acto de fe que se materializaba en sus manos y en su corazón. Moisés llamó a Bezalel y a Oholayab, dotados de creatividad y sabiduría por el Espíritu, para guiar este sagrado proyecto. La visión del tabernáculo empezó a tomar forma, con hilos de azul, púrpura y carmesí entrelazados junto a tierra y oro. Cada detalle reflejaba un compromiso profundo, donde los elementos cotidianos se consagraban para volverse santos. Los obreros trabajaban codo a codo, con las manos callosas por el esfuerzo, pero con sus corazones encendidos por un propósito divino. El eco de golpes y risas llenaba el aire, recordándoles que su obediencia tenía formas tangibles. Cada clavo y cada costura llevaban un latido de fe, formando un recordatorio vivo del vínculo del pacto. Con el tabernáculo elevándose majestuoso en medio del árido desierto, Moisés y los israelitas podían sentir la presencia palpable de Dios manifestándose a través de sus actos de unidad. Era un testimonio de su recorrido, un marcador visible de su resistencia frente a la rebelión. Cuando estuvieron listos, el tabernáculo les brindó seguridad. Dios no los había abandonado, sino que elegía habitar entre ellos, enviando una señal de esperanza en medio de sus pruebas. Este espacio no solo representaba la renovación del pacto, sino también la promesa de que Dios seguiría siendo fiel a un pueblo que a veces olvidaba su destino. La unión del esfuerzo humano y la bendición divina dio lugar a un nuevo capítulo en su historia sagrada. La renovación del pacto en el monte Sinaí no solo cambió la relación entre Dios e Israel, sino que también dejó una huella profunda a lo largo de los siglos, resonando en la vida de innumerables creyentes. Este acontecimiento nos invita a reflexionar sobre la misericordia de Dios y el compromiso que Él espera de su pueblo elegido. En ese diálogo constante, los creyentes de hoy entienden que su caminar se enriquece con el legado del pacto, que habla al corazón del amor divino y de la responsabilidad humana. La idea de que la reverencia invita a la renovación es un mensaje que trasciende el tiempo. La oración intercediendo de Moisés ilustra la esencia de la mediación. En Jesucristo, el Nuevo Testamento revela a un mediador perfecto que cumple la alianza de la gracia. Las lecciones aprendidas en el monte Sinaí, sobre el pecado, el arrepentimiento y el perdón divino, siguen siendo relevantes, dando forma a la doctrina católica y al llamado a la adoración comunitaria entre los fieles. La acción de congregarse ante Dios, como se muestra en la construcción del tabernáculo, simboliza la necesidad de espacios espirituales en nuestras comunidades hoy en día. Este llamado nos invita a entregarnos por completo a la misión de Dios. En última instancia, el carácter divino revelado en el monte Sinaí
sus atributos de compasión y justicia, nos invita a cada creyente moderno a emular el corazón de Dios. Al reflexionar sobre el amor sacrificial y la gracia divina que marcaron la renovación del pacto, somos recordados de nuestra profunda identidad como hijos de Dios, elegidos para reflejar su gloria en el mundo. Los temas de la renovación del pacto y la presencia divina en el tabernáculo resuenan continuamente en la vida de los creyentes. El llamado a ser un templo vivo, donde Dios habita, es una verdad eterna que fortalece nuestro caminar de fe hoy en día.